Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria. Lo mío son los animales. Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes. Así me compro un termómetro para culebras. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Hola, gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Les habla Juan Carlos Lemus desde Amán. Hoy es 31 de marzo y afortunadamente hoy me visitaron unos hispanos, metiendo a amigos españoles, y ya estoy con el segundo tequila en la cabeza, pero afortunadamente también me acordé que hoy tenía una charla pendiente con Miguel Mejía desde Morelia, México. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Siempre oportunos los tequilas a la hora de la conversación, ¿eh? Así que no te disculpes. Siempre son oportunos los tequilas, por favor. Y guardando lo mejor para el final, Sofía Ferrero Cárrega, claro, desde Córdoba, Argentina, está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo vas? Bien, muy bien. Acá un poquito tomada la voz, la garganta, pero bueno, con muchas opiniones, como siempre. Eso es lo más importante. Y antes de empezar y decirles de qué vamos a hablar hoy, les recuerdo que con acentopodcast.com lo pueden encontrar así en la web. Estamos en Twitter y en Instagram también. Y nos pueden escuchar en diferentes plataformas de voz como iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. 많이 놀라셨겠습니다. Te dejo el honor, Sofi, de presentar la película de la que vamos a hablar. Tú que estuviste precisamente en el país de donde esta película es originaria. Por favor. Sí, de hecho la vi en Corea. Estamos hablando de Decision to Live, la última película de Park Chan-wook, el famosísimo director de Old Boy, un director que forma parte de la nueva ola de cine surcoreano que empieza ya por principios del siglo XXI, que ganó varios premios, incluido el Festival de Cannes. Esta película de hecho estuvo en competencia en el festival y bueno, marca el regreso a este director que no es muy frecuente que presente películas, así que siempre que lo hace es realmente son películas muy esperadas. Y esta película también marca el regreso a la coreanidad. Él venía filmando películas en Hollywood, venía de hacer incluso una serie en Estados Unidos, llama La chica de la batería, de Drummer Girl. Algo del así. tambor. Del tambor, sí, del tambor, tambor, ¿no? Entonces, bueno, es una película aparte, además, es una película súper asiática. De hecho, por momentos, que ya lo hablaremos en su momento, yo me quedé fuera de la película. O sea, había cosas muy, muy, muy asiáticas que me dejaron afuera. No me expulsaron, sino que no terminé de entenderlas. Cuando yo viajé en octubre, que fui al Festival de Busan, que es donde se presentó la película, mis amigos estaban súper fascinados y de hecho uno de ellos me dijo que había ido 12 veces a verla en el cine. Entonces, claro, cuando yo la vi no entendí realmente por qué le había gustado tanto y fue justamente en charlas sostenidas con varios de mis amigos y amigas coreanas que habían tenido la misma sensación, donde se hizo muy evidente lo intraducible de lo cultural ahí. Pero bueno, quiero escucharles a ustedes qué les pareció, cómo la recibieron, si la venían esperando mucho. Yo tuve la posibilidad de verla en una pantalla gigante con excelente calidad, que eso también siempre suma la experiencia y al visionado. Entonces, bueno, tengo muchas ganas de saber qué les pareció a ustedes. Yo sí le esperaba. Me parece que es un director que uno siempre ve con muchas expectativas, o al menos con mucho interés. Honestamente, yo después de este paso como hollywoodizado que llevaba este director Park Chan-wook, no tenía demasiadas esperanzas con esta película. Sentía que era la clásica situación de muchos directores que empiezan a tener éxito y luego empiezan a comercializarse, empiezan a traer actores famosos y empiezan como a aligerar, a ablandar sus películas.
Gratamente me encontré con que no es así. Creo que es una película que se radicaliza en algunos sentidos en cuanto al estilo de él. Su estilo narrativo más abigarrado, más saturado, más complejo. Efectivamente hay cosas que uno momentáneamente se escapan. La película también hace un poco su esfuerzo por darse a entender, pero al mismo tiempo no es condescendiente con el espectador, no le da las cosas digeridas y se niega a ese tipo de recurso fácil para ganarse el entendimiento y el gusto, y al contrario se centra un poco más en los recursos cinematográficos, y creo que con eso termina también siendo satisfactorio. Lo que no es satisfactorio en cuanto a narrativa y el entendimiento, que eso a veces al espectador le da una sensación de satisfacción, el que le muestre una especie de rompecabezas y que el espectador termine de formar la imagen en su mente. Uno se siente bien, ¿no?, de poder formar esa imagen completa. Y aquí a veces uno no lo logra, pero al mismo tiempo es recompensado con una gran elegancia, yo diría que es una película lujosa en muchos aspectos, ya lo profundizaremos, y la verdad me agradó bastante. Me agradó que haya ese desprecio por hacerse la película digerida y que al mismo tiempo pues muestre ese interés en jugar con lo cinematográfico, jugar con todas las posibilidades que ofrece el cine, que creo que cada vez es algo que vemos más escaso, ¿no? Ahorita hay una tendencia hacia el minimalismo que pareciera que muchos directores genuinamente lo están manejando y otros simplemente lo están imitando por querer seguir esa tendencia, que de hecho pues viene también del cine asiático. Pero este director Wu pareciera ir a contracorriente en ese sentido. Quizá no necesariamente volver, porque se menciona mucho las referencias hitchcockianas, pero sí trata de recuperar ese aspecto del juego con la forma, con la imagen, con los cortes, con la cámara, los tonos, las elipsis narrativas, en fin, son una serie de cosas que me resultaron bastante estimulantes. The Handmaiden, que fue la anterior película largo que él hizo en el 2016, o sea, 6 años antes de esta, me dejó como patuleco, decimos en Colombia, ¿no? Es una película linda de ver, abiertamente lo digo, por los personajes son bellos, son hermosos de ver en la pantalla, pero no son buenas personas, no son muy amables, son truculentos, hay mucha trampa allí, entre todos además, es como un todos contra todos, y además la película siento yo que esta anterior como que nunca terminó de cuajar, ¿no? Como que me quedó faltando algo, como que le noté un poco este asunto de que todos eran tramposos y eso no me gustó. Acá, por el contrario, desde el principio también sabemos que la chica es extraña, ¿no? Que es manipuladora, que es viva, que lo que llamamos en Colombia, ¿no?, muy avispada, sabe jugar sus cartas, sabe de entrada que el policía está enamorado de ella, porque eso es lo que le pasa al policía, se enamora. Pero precisamente por lo que mencionaba Miguel y Sofi también, hay una sofisticación, hay una cuestión que el señor sabe hacer con las cámaras, con las imágenes, con los tonos que usa en los colores, con cómo los muestra los personajes, que esto ya no me pesó, sino que por el contrario dije, quiero saber cómo va a terminar esto. Y puede que sí suene a mucho Hitchcock, que era lo que él usualmente hacía a veces, otras veces sencillamente uno sabía hasta el final, pero a mí me recordó también mucho a estos amores de Wong Kar-wai, a estos amores irrealizables, ¿no? Nos amamos, pero no puede ser, porque hay ciertas cuestiones que tal vez, repito, cuestiones que nosotros como occidentales no conocemos. Sofi, que vivió allá tal vez un poco más, pues ellos sí, y así funcionan, y es su cultura y su manera de moverse por el mundo, de estar, y entonces no se puede. Para nosotros es decir, pues bueno, hágale, ¿no? O sea, si se quieren, si se aman, pues no viene carro, dele que no viene carro. Ellos no, ellos tienen otros parámetros, otras cuestiones,
que los acotan, que les ponen ciertas fronteras. Tal vez no son todavía tan líquidos como decía Bauman, sino todavía hay cuestiones mucho más estructuradas en su moral, ¿no? Las cosas llegan hasta acá, la profesión, mi trabajo, mi mujer. Aunque estoy enamoradísimo, no puedo pasar estas líneas, ¿no? Son inquebrantables. Para nosotros pueden ser un poco, sí, extrañas o que las vemos pues fascinantes, que es lo que nos pasa también, creo yo, con las películas de Wong Kar-wai. Esa fascinación por ese respeto a una norma, a una imposición, puede llamarse social, y no sencillamente dejarme ir porque yo quiero, porque mi individualidad me lo pide. Además, pues están, sí, estos colores que yo no me acuerdo si él los tenía antes. Son muy como apastelados, quizás, un poco. O mucha neblina también en el ambiente. Sí, es obvia la comparación con Vértigo, tal vez también por la neblina. Y es una película así donde yo digo, este señor volvió con toda. Además volvió en otro aspecto que nunca lo había visto, porque a mí lo que me gustaba de él era la violencia, ¿no? Como en Old Boy o como en su trilogía de la venganza. Y aquí es otra cosa, aquí es, yo diría casi una película romántica. A mí hay algo de esta película que me resulta absolutamente postmoderna. Algo que me gusta mucho de Park Chan-wook es que es un director que en la narrativa, diciéndolo en criollo, se caga en la moral. Vos lo que decís por ahí de la esposa y de no la esposa, me parece que no le importa al personaje. De hecho, está buenísima la escena cuando la esposa lo deja, que él ni se dio cuenta que no estaban las cosas de la esposa en la casa. O sea, se da cuenta cuando llega el taxi y ni siquiera le presta atención, como que él ya se había ido de ahí. Es una especie de autismo que se lo atribuimos a este amor, pero en realidad es una persona que sabemos que viene de estar deprimido y que termina en estar más deprimido. O sea, es como una situación que le viene a rebalsar el vaso de un malestar que ya tenía él. Y de hecho, una vez no casado, tampoco pone en juego o acciona algo para estar con ella. Entiende que hay algo más que los divide y quizás es él el que los divide, el que los separa. Porque ni siquiera quieren encontrarse físicamente, no hay escenas de sexo como en casi ninguna película asiática, no hay escenas de encuentro, o es súper platónico lo que sucede ahí. De hecho, el afiche son ellos dos sentados y los meñiques tocándose. Es el único momento donde se tocan en la película. Se dan un besito por ahí, ¿no? Ah, sí, no me acuerdo, mira. ¿Sí? Sí. Se dan un besito cuando están en la casa de ella. Ella lo besa. Ahí va. Bueno, y él no accede. Él no hace más que eso, digamos. Sí, no. Ella tampoco es que vaya más allá, ¿no? Es una lectura posible, la del enamoramiento, sí, pero me parece que a este hombre le están pasando un montón de otras cuestiones que no les explicitan que eso también es asiático. No, la comunicación pasa por otro lado, digamos, y juegan muy bien con esto, que me parece un elemento muy brillante, de que ella no sea nativa, digamos, que la lengua sea realmente algo que puede generar un lost in translation y también puede ser usado como excusa. No hablo español, ¿no? Como una barrera que puede existir o la pueden crear. Lo mismo con las cuestiones culturales. Y el amor es una de las cuestiones más culturales que existen. Las formas de amar responden a un tiempo, un lugar y una cultura como casi nada en el mundo. Al mismo tiempo es muy universal enamorarse, ¿no? Y quizás lo que se siente al enamorarse. Yo creo que la película juega mucho con eso y la narrativa, por eso la comunicación está mucho en lo gestual, él tirando el teléfono, emulando la foto que le saca a ella, cubriéndola pero sin explicitar, y el personaje de ella de una femme fatal muy contemporánea. Brutal. Y muy oportunista, en el sentido de que depende con quién está, es como luce. Al principio lucía como una ama de casa muy acallada y muy dependiente de esa situación, una inmigrante recién llegada, bla, 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 y después es una mujer con extensiones y con cabello de color que está con un gángster.
Y en eso también juega mucho en algunas cosas, que esto es una lectura absolutamente mía. Me hizo acordar en algunas películas de Hong Sang-soo, donde estos hombres se enamoran de mujeres, pero en realidad buscan a la misma mujer. Me pasó cuando la vi tan transformada ella al final, que digo, es como las versiones de las mujeres que podemos llegar a gustarle a un hombre, ¿no? La más recatada, la más sexy, la más atrevida, pero él no, el personaje de él está cada vez más apagado, contraposición al de ella. Él cada vez pierde más cosas. Bueno, Sophie, una cosa, al final de la película ella tira una frase que a mí me impactó muchísimo. Quiero la opinión de ustedes sobre esto, y es, ella le dice algo así como, perdónenme que mi coreano no va tan bien, en el momento en que tú me dijiste que me amabas, tu amor murió y el mío nació. Él exactamente no le dice te amo, sino hay un montón de cosas que él le está diciendo que es te amo, pero no es te amo. Y es así, o al menos eso vemos en la película. No sé, a ver, como tú lo dices, ella es muy civilina, ella es ¿no? difícil de agarrar, uno no sabe realmente dónde está parado con ella. Pero esa frase eso es muy interesante porque la película te confunde, te arrastra a la confusión de los mismos personajes. De repente no sabes qué pasó. Sientes que algo pasó y dices, a ver, ¿esto pasó o no pasó? A ver, ¿qué había en esa habitación o qué no había? ¿Cómo estuvo? Incluso te dan ganas de regresar la película para ver cómo estuvo la situación. Y es interesante porque ahí entra lo Hitchcockiano, el lado de Vértigo, donde el personaje también pues entra en una especie de agujero donde la imaginación, la memoria y la realidad se empiezan a confundir. Y aquí pasa un poco eso. De repente también no estamos seguros si lo que vimos fue producto a veces de la imaginación de los personajes o lo que se dice que pasó fue también alguna cuestión imaginada. Si quizá hubo alguna ilusión, si a lo mejor hay personajes que no son reales. No sé, empieza uno como a jugar en su mente y a pensar, a ver, a lo mejor esta es una de estas películas donde después me van a salir con el giro de tuerca y donde resulta que a lo mejor esto era así y esto era asá. Entonces, como que uno también entra en un estado un poco de ansiedad en cierto punto en la película porque ya no sabes dónde estás parado, ¿no? Respecto a lo que mencionaban del amor, a mí me parece interesante que la película pues sí plantea un amor que es prohibido en varias dimensiones porque él está enamorado de una persona que en principio se presume que es una mala persona, ¿no? Entonces hay un factor moral o ético. Ama a una persona que no debería de amar. Luego claro, además es una... ¿cómo se llama? Es la asesina o la sospechosa. Sospechosa. Que conforme avanza la película él se va convenciendo cada vez más de que en efecto es una asesina, ¿no? Además pues obviamente en su trabajo pues hay un conflicto porque pues él es el policía, entonces sería absolutamente antiprofesional entrar en una relación con una acusada. También está la situación pues que se mencionaba de la diferencia de países, ¿no? O sea, una china, un coreano. Me da la sensación, no sé si hay algún ligero comentario político al respecto, pero como que hay un mutuo desprecio entre las nacionalidades. No precisamente entre las nacionalidades en general, sino entre esos personajes que quizá no son precisamente las nacionalidades favoritas uno del otro. Y como que también ahí entra una cuestión conflictiva, ¿no? Entonces, sí es un amor que rompe, digamos, con muchas cosas. Y eso abona a la crisis del protagonista, que por todos lados pues empieza a colapsar. Eso también me hace pensar en que tratándose de una película del género presumidamente noir, no es del típico noir en ese sentido, porque los personajes masculinos normalmente son fuertes, son de un carácter un tanto inquebrantable hasta que si no mueren ocurre alguna cuestión que definitivamente los quiebra en algún momento. Pero este personaje es bastante frágil y bastante vulnerable en muchos sentidos. Su sensibilidad constantemente está siendo atacada. Y en cambio ella es un poco poker face, ¿no? Muchas veces no sabemos bien qué pasa dentro de ella. Absolutamente, weón. Es su carta. Y nuevamente es esto, ¿no? De cómo el espectador, uno como espectador, pues sí ya no sabe ni qué pensar o qué creer.
Y creo que es una película que vale la pena repetirse también, creo, porque uno puede encontrar, es de esas películas que uno la vuelve a ver y encuentra más señales, encuentra pistas, obviamente pues la entiende uno mejor. Y eso es positivo. Yo creo que siempre es todas las películas que exigen que las veas una segunda vez, tienen su lado de recompensa. Bueno, lo que tú dices es cierto, yo me la volví a ver, yo no sé si Sophie entró luego otras 12 veces allá en Seúl a vérsela, pero yo sí me la volví a ver un par de veces después de... Afortunadamente tuve la oportunidad de verla cuando se estrenó en Cannes, de celebrar que él se hubiera ganado su premio a Mejor Director en el festival pasado. Pero claro, hay que volverla a ver porque uno se queda, hay muchísimos huecos, o sea, sí. Para poder entenderla realmente se necesitan varios visionados, diría, ¿no? Sí. ¿Qué dices tú, Sophie? Sí, es así. Y me gusta mucho porque una de las características del director, que creo que por eso demora tanto en hacer películas, es que trabaja muchísimo sobre los guiones. Es absolutamente minucioso. Y la sensación que me dio acá es que lo fue despojando lo más que pudo de información. Dejó lo mínimo para entender algo de la película. Y todos los esfuerzos estuvieron puestos en cómo se veía eso que nos contaba, por un lado. Lo visual es apabullante en esta película, pero también es bastante minimalista en el sentido de que usa paisajes hermosos, usa lugares muy bien filmados, usa planos cortos y planos largos, pero no hay travelings, no hay todo este despliegue tan espectacular, que es lo que, por ejemplo, más me acuerdo de Old Boy o de sus películas. Creo que se fue despojando cada vez más y también está haciendo películas cada vez más largas, eso también, ¿no? Pero es como un señor, es un director para mí majestuoso. Sus películas son ¡pum!, ¿no? The Handmaiden, la que mencionaba Juan Carlos antes, es una película que se mete con la historia de Corea, con la ocupación japonesa, con los traidores, con la gente que hizo dinero durante ese momento. Es muy, muy interesante, lo recomiendo muchísimo, escuchar entrevistas a él hablando de esta película, de Decision to Live, que dicho sea de paso es el título original en coreano, y también a Darcy Packett, que es el que hizo los subtítulos, que cuenta cómo trabajó en los subtítulos de esta película, que es la misma persona que hizo los subtítulos de Parasite, que es un norteamericano que vive en Corea hace un montón, que es profe de cine coreano, que les enseña cine coreano a los coreanos, y que es el director del festival Wellflower, que es del cine independiente. Así que me parece re interesante para seguir Darcy Packett. Que yo también quisiera comentar que me parece que es un director que cinematográficamente tiene más influencia del cine estadounidense. Sus primeras películas, cuando las vi, tuve la sensación inmediatamente de estar viendo una película de Hollywood. Yo creo que Hollywood es de donde más ha bebido influencias. Por supuesto que la cultura también es algo que está muy presente y me agrada que sepa conjuntar esas dos cosas, ¿no? Es el cine, en este caso comercial occidental, pero recogiendo siempre las bases culturales, todo lo que se menciona respecto a lo que mencionaba Juan, respecto a este como aspecto asiático de las relaciones, que creo que Park Chan-wook tiene una postura un poco más liberal en algunos aspectos. Sin embargo, es cierto que hay como que en Asia hay un aspecto como ceremonioso en las relaciones, en la seducción, sí. Un aspecto como ritualístico, y creo que ese se aprecia al menos en esta película, creo que también un poco en Handmaiden, pero sí es bueno, me agrada bastante eso, ¿no? Que deje ver que él surge de algo, ¿no? Surge de un contexto y que no es simplemente un director porque es un director comercial, o sea, no es de esta parte más autoral, artística del cine coreano, pero siendo un autor comercial, no es alguien que ya se eleva y se va exclusivamente a la acción y pierde todo el piso del contexto histórico, del contexto social, que es lo que le pasa a muchos directores, por ejemplo, norteamericanos, ¿no? Pienso en Michael Bay, ¿no? Donde ya
No existe para él más que el cine comercial y de eso bebe y en eso se funda su cine. Entonces ya no hay ninguna cuestión ideológica. Y en cambio en Park Chan-wook creo que él es un cine muy vasto en esto, ¿no? Porque toma en consideración todo el contexto, todo el aspecto cultural, la herencia cinematográfica, y creo que eso hace su cine algo muy rico, que creo que siempre es algo bueno, ¿no? Que el cine nos deje algo, que nos enseñe y que nos ayude a apreciar en una forma muy amplia, pues el lugar, por ejemplo, donde surgen las películas, ¿no? Eso quería volver cuando Sophie mencionaba al principio que había, o que se presenta con esta película, aunque nosotros podamos entender lo que entendamos, pues esta cuestión cultural de un lenguaje, porque además de lo que se dice es corporal, son los gestos, son las maneras, son las formas, los rituales, como también lo decís vos, Miguel, pues ¿a qué te referís más, Sophie? Si nos puedes profundizar un poquito eso. ¿En el sentido de lo intraducible? Sí, ¿de qué te contaron ellos, tus colegas coreanos, a vos, que vos no hayas visto a primera vista, pues, que esté más para ellos porque son de allá? Bueno, la coincidencia con todos ellos era lo que sugería recién Miguel, que habían visto la película varias veces. Entonces todos los detalles que iban encontrando de la forma como estaban vestidas. Ella, por ejemplo, en un momento quema un vestido, el azul, vestidos, quema divino. uno, bueno, y ese vestido después dialoga con cierto ambiente donde él está, y hay como un montón de cuestiones que las van resolviendo en otro plano, que como espectadores, si no la vemos y lo vamos explicitando, nos queda en un lugar inconsciente, porque son conexiones que sí hacemos, pero no explícitamente, como que él está pensando en ella mucho. Entonces muchas veces las cuestiones que tienen que ver con la vestimenta de ella después se ven dialogando con algo del ambiente donde está él, por ejemplo, o gestos que primero las hace ella y después se los vemos a él, cosas que ves con varios visionados, digamos, cuando ya te alejas de la historia. La historia es lo primero que uno trata de entender y después, bueno, vienen todos estos detalles, pero en cuestiones así más asiáticas, formas de mirarse, formas de leer lo que hace el otro. Lo que pasa es que la película tiene tan poco diálogo en esto, y aparte hay un contraste muy grande entre cómo él se relaciona con ella, porque está todo muy mezclado, lo laboral, digamos, lo profesional y lo afectivo en el caso de él, que es interesante ver cómo se va contaminando, digamos, su labor profesional con lo que ella le va imponiendo, no, contagiando, que eso es típico de estar enamorado, digamos, o de estar mucho tiempo con alguien, que empezamos a adoptar vocabulario, formas de hablar, gestos incluso de la otra persona. Pero bueno, algo sí que pasa mucho en las películas coreanas es que, sobre todo, hablando del director, para no estar tan de tema y no generalizar, que nunca está bueno, es la soledad de los personajes. Son personajes que están súper solos y que muchas veces las relaciones de amistad están mezcladas con las relaciones profesionales, precisamente porque son personas que trabajan todo el santo día. Entonces, este personaje que es como su contrapunto incluso en la no acción, que es el colega más joven, ¿no? Que se desborda, que se enoja, que putea, que pega un par de trompadas en algún momento, y él es todo lo opuesto. Entonces hay muchos elementos que están puestos para marcar la personalidad de ambos personajes en contraposición. Tiene cosas muy desbordadas la película, pero bueno, hay que tomarse el tiempo para verlas, y eso es rarísimo de encontrar en el cine contemporáneo. Por eso también nos interesa valorar tanto este tipo de directores que se toman el tiempo. Park Chan-wook le iría mucho mejor si hiciera una película por año. Obviamente, si ya es reconocido, está súper instalado, le deben llover ofertas para filmar en otros lados. Pero él decide, porque decide hacerlo, quedarse ahí, filmar como lo hace, trabajar tanto tiempo en los guiones, producir a directoras mujeres también.
un gran productor y es un gran responsable del cine contemporáneo. Está muy en contacto con lo que están haciendo los y las directoras jóvenes. También estamos hablando de un señor de más de 60 años que empieza, bueno, como dijimos a principios del 2000, y bueno, y volver a su coreaneidad, a su cuestión más asiática. Y esta cuestión, podría haber puesto un personaje que sea norteamericana, por ejemplo, o que sea occidental, pero no, son dos desencuentros y encuentros entre dos culturas asiáticas súper hermanadas y bastante bastardeada la cultura china en Corea, porque bueno, por eso me parece también una película que se mete con un montón de prejuicios y los afronta, se hace cargo de eso. Eso está buenísimo. Porque una lectura fácil sería decir, bueno, la está discriminando, es la asesina, obviamente que es china, porque los chinos son todos mafiosos. Y no es así, para nada, es todo lo opuesto, de hecho. Es súper humanista con eso. Qué bueno eso que mencionas. Y les quiero preguntar a los dos, porque es claro el asunto de este señor dedicado al trabajo. El trabajo es su leitmotiv vital. ¿Cuál es el de ella? El de ella invierte muchísimo tiempo en sobrevivir. No sabemos de dónde viene, no sabemos por qué llega ahí, no sabemos de qué realidad viene. En algún momento se desliza, ¿no?, que tiene una vida dura, pero no entendemos bien las elecciones. Nosotros estamos, como espectadores y espectadoras, estamos parados del lado del protagonista. No tenemos tanta información. A mí me da la impresión de que es un poco una exiliada, ¿no? Que es alguien que no tiene un hogar. Definitivamente no encontró su hogar en China. Y quizá está en búsqueda de un hogar, ¿no? En búsqueda de quizá el amor como hogar, pero un hogar de alguna manera. Y en cambio él pues es alguien que tiene toda su vida ya asentada, ¿no? Entonces también en ese aspecto es un amor que choca, porque son distintos estilos de vida, distintas formas de afrontar la realidad. Ella es prácticamente una nómada y él se mantiene en su lugar de origen porque es una persona mucho más tradicional en muchos sentidos, a pesar de que también confronta ese aspecto de la masculinidad que decías, ¿no? Porque ya sabemos que en Corea también, y se ve mucho en las películas, hay muchísimo machismo, hay muchísimos hombres que son violentos, que se expresan de manera, en su forma de hablar, incluso son violentos, son toscos, son machos. Y él no es tanto así, pero al mismo tiempo es una persona que teme salir de la zona de confort, que teme romper como todos estos, digamos, límites en los que él mismo está metido. Y ella no, ella es un alma un poco más libre en muchos aspectos, me da la impresión. Vale, pero mi pregunta, Miguel, para que te mojes un poco, es ¿qué la motiva a ella? Sophie dijo que la supervivencia, quizás sí, por ser migrante, ¿no? Por no tener asidero, pero ella tenía un trabajo, era enfermera. Ah, sí, claro. Entonces, claro que sí. Bueno, ¿qué crees tú? ¿Qué era lo que la motivaba, ¿no? Para hacer cosas, porque es triquiñueluda, ¿no? Aquí y allá, el primer esposo era raro, el segundo aún más, y luego, bueno, claro, enreda al policía con toda. Pues bueno, no sé. Sí es alguien, quizá tiene una personalidad un poquito destructiva en ese sentido, porque se encuentra en alguna situación y quizá encuentra la manera como de distorsionarlo, de, como decía Sofía, como intoxicar, como crear una especie de caos. Pero no sería tan simple, tan sencillo como definirla, ¿no? Tratar de encerrarla. Creo que incluso hay un misterio a su alrededor que se pretende, que deliberadamente se deja. Y eso me agrada porque nunca terminamos de entenderla. Y es bonito esa parte porque finalmente tratar de delimitar y delinear por completo los personajes les quita un poco la magia. Yo creo que ella tiene una magia especial que le abona a la película. Entonces creo que también sí, hay una base de misterio ahí que se deja. Yo realmente no sé qué es lo que ella busca. O sea, yo no sé si ella es mafiosa, como dice Sophie. No sé si ella o tiene enredos, pero me resulta... La película también, como decía Sophie, tiene pocas herramientas. También tal vez uno la debería ver muchísimo más para de verdad poder hilar y tomar como notas de ella qué es, ¿no? Es parte de una mafia, es sencillamente una mujer que ha tenido que tomar malas decisiones, bueno, y pues después de una otra porque ya está metida ahí, ¿no?
¿O Bueno. qué? Y muy hábil, claro. Todos esos elementos, por ejemplo, que contribuyen a construir el personaje de ella, que para nosotros es un misterio, no lo son en Corea. O sea, Park Chan-wook está jugando con un montón de cuestiones, incluidos los prejuicios sobre los ciudadanos de China, que están puestos en ese personaje, por ejemplo. Y como ella, al final, por ejemplo, su personaje luce bastante más cercano, me atrevo a decir, y probablemente me esté equivocando, pero bueno, como alguien que conoce un poquito más del tema, que está mucho más cercana al prejuicio sobre las personas chinas que al principio, por ejemplo. Al principio pareciera una mujer coreana, buena esposa, que aparte el marido era bastante mayor que ella. Como que ella luce como una esposa que era adecuada para ese hombre. Así como al final luce como una esposa que es adecuada para el gángster. Pero digo, toda esa información es la que nosotros no manejamos. Que es como si acá protagonizáramos, qué sé yo, una película entre una persona, no sé, un español y una colombiana. Hay un montón de prejuicios ahí con los que podemos jugar. Y sobre todo metidos en un contexto de género, de thriller, suspenso o noir. Esas son las cosas que son súper asiáticas, que se entienden y que nosotros nos quedamos afuera porque no las conocemos. Así es, además, creo que no vamos a entender más por ser de donde somos. Tendríamos que tener un traductor, alguien que nos explicara un poquito más. No sé ustedes si tienen algo más que agregar de la película, algo que quisieran, que se les quedó por ahí, algo que realmente, además de recomendarla, porque pues es una película fascinante, yo diría una de las mejores del año pasado, lejos, y seguramente que va a ser una película que va a trascender, ¿no? No, siempre la recomendación que la vean varias veces y que presten atención a estos elementos que mencionábamos de buscar entrevistas al director, que sabe hablar muy bien de lo que hace y que habla mucho del proceso de escritura de este guión tan complicado, y de Darcy Packett, el encargado de hacer los subtítulos. ¿Vos, Miguel, tenés algo que agregar, algo que decir de la peli? Quizá reiterando, ampliando un poco más lo que ya decía, me agrada que haya este impulso por salirse un poco de la tendencia tradicional del cine festivalero, en este caso para un cine más de gran saturación, no el minimalismo al que ya nos estamos acostumbrando. Y también me agrada ver pues nuevamente a Park Chan-wook, que sigue con el vigor de siempre. Yo recalcaría eso último, sí, qué bueno volver a tener, digamos, el regreso de dos directores en un mismo festival, de ver por ejemplo, a Cronenberg y a este señor en sus fueros, ¿no? En su... Sophie dice volver a su coreanidad y el otro volver a sus cuerpos, que fue muy especial, por lo que uno se enamora de ciertos directores y volverlo a tener allí a él, a pesar de, repito, estar salido de lo que siempre, o que yo me acostumbré a ver de él, que era la violencia, ¿no? Mucha sangre, mucha fuerza, mucha bestialidad. No, aquí es completamente otra cosa y lo hace tan bien, es magistral el señor, es, sí, brillante, recomendadísima pues. Y para los que llegaron hasta acá, les recuerdo que Cine con Acento es un podcast que pueden encontrar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, que estamos en la web como conacentopodcast.com y de igual forma en Instagram y en Twitter. A Sophie, muchísimas gracias por aceptar la invitación de hablar de esta película. Y a Miguel lo mismo. Muchas gracias, queridos. Gracias, Juan. Sophie, un saludo. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Siempre un placer hablar con ustedes de lo que más nos gusta. No sé si lo que más, pero una de las. Me quedo hoy, por ejemplo, con los tequilas. Un besito. Igual, saludos. Chao. Chao. Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo. Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado. Huele a éxito. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.